Y de este testimonio nos vamos a quedar con más testimonios e invitados, pero primero vamos a dar paso ya a nuestra compañera Valeria Veiga, que viene como siempre cada viernes a esta hora con la sección de Aula Magna, el periódico referencia, el periódico digital de referencia de la información universitaria. Valeria, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sole? Pues como siempre, pues muy bien, encantada de estar aquí contigo, que nos vemos poco, ¿verdad? Nos vemos poco, ya lo llevamos diciendo un tiempo que trabajamos juntas, mano a mano, y nada, pues hoy traigo... Y hoy súper bien acompañada, además, tenemos aquí en esta mesa súper bien acompañada, bueno, de dos personas que la verdad que admirables de verdad por el trabajo que han hecho, que han traído aquí al foro, a Transfiere, y la verdad que, bueno, yo creo que podemos presentarles que son claro. María Mengual, que la tenemos aquí a nuestra derecha, y luego Marcos Rollón, que son investigadores, y ellos... Muchísimas gracias por estar aquí, bienvenidos a Andalucía. Fíjate que es que hoy es el último día de Transfieres, han sido 3 días con hoy, tercera jornada ya de este foro europeo para la ciencia, la tecnología y la innovación. El Palacio de Congresos, ahora ellos nos contarán cómo ha estado, porque no nos hemos podido ir hasta allí, pero cómo se ha vivido estos 3 días. Había, me imagino, mucho talento sobre todo, ¿no? Sí, muchísimo. No es la primera vez que vamos a Transfiere y la verdad es que es un placer siempre pasarse por allí, porque es una manera que nos encanta de conocer lo que está haciendo el resto de la comunidad, que innova, las empresas. Hay mucha representación malagueña también, que es algo que nos gusta. Y podemos compartir lo que hemos estado haciendo hasta ahora, no solo los documentales de respirador y tal, sino las innovaciones que tenemos y formar contacto con un montón de personas del ecosistema, que siempre viene genial. Qué bueno. Pues mira, yo he dicho que no hemos ido, Valeria y yo no hemos ido, pero una compañera de 101 Televisión, Mar Portillo, sí que estuvo allí, ¿verdad? Eso es, Mar Portillo estuvo allí y bueno, estuvo entrevistando tanto al rector de la universidad como al rector también de la Universidad de Córdoba, o sea que yo creo que podríamos verlo, ¿no? Venga, pues vamos a ver a Mar Portillo en Transfiere, allí, pues viviendo este foro de ciencia, innovación y tecnología. Hola Andalucía, estoy aquí en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga porque esta semana se celebra la 12ª edición de Transfiere, el foro europeo para la ciencia, innovación y tecnología, y se celebra de miércoles a viernes. Este año va a contar con una extensa programación en la que van a participar más de 420 ponentes, expertos nacionales e internacionales, que van a compartir conocimientos relativos al sector tecnológico y científico en torno a más de 80 paneles temáticos. En definitiva, son 3 días para compartir conocimientos científicos, tecnológicos, promover la innovación y conectar ciencia y empresa con la participación de más de 500 entidades del sector. Por su parte, la Universidad de Málaga cuenta con un gran expositor, pero también las demás universidades andaluzas se representan de forma conjunta en el stand de la Junta de Andalucía. Bueno, yo creo que en este foro Transfiere la Universidad de Málaga está presentando toda su capacidad tecnológica, que en otras ocasiones la hemos presentado de una forma más sectorial. Hoy tenemos aquí a todos los institutos de investigación que durante este tiempo se han creado en la universidad, con todas sus capacidades y sus habilidades, además de las herramientas institucionales de las que estamos dotados, como son los campus de excelencia, la OTRI y la oficina de emprendimiento. Yo creo que este año lo que hemos apostado por una visión única de una universidad emprendedora, de una universidad innovadora en relación con las empresas y con capacidad para transformar a la sociedad. ¿Se puede decir que se están materializando proyectos como Vivir en Casa, Tecnosocial? Efectivamente, estamos dando, digamos, el punto final a muchos proyectos que se comenzaron en su principio y que son proyectos tecnológicos de impacto social. La Universidad de Málaga, como una universidad pública, está orientada a solucionar problemas de los ciudadanos, y en ese sentido nosotros lo que estamos intentando es aplicar nuestra capacidad de conocimiento, nuestras tecnologías, a solucionar problemas cotidianos. El ejemplo de Tecnosocial quizás es uno de los ejemplos más señeros, más importantes, que ha sido reconocido además por la Junta de Andalucía, en el cual a través de las tecnologías nosotros estamos atendiendo problemas sociales y problemas habituales de las personas mayores que necesitan esa ayuda. En realidad, toda la tecnología, toda la potencia que estamos planteando aquí, como he dicho, son para solucionar problemas sociales necesarios en esta ciudad. Bueno, pues yo creo que volver a la normalidad de la presencialidad
y del contacto de los investigadores y las empresas buscando la innovación, me parece que es una suerte que ya podamos tener este encuentro. Y en lo que se ha dicho en la inauguración yo estoy plenamente de acuerdo. Tenemos muy buena investigación, tenemos muy buenas empresas, pero tenemos que colaborar mucho más, tenemos mucho recorrido por delante y sabemos que todo pasa por la innovación y por esa unión entre la empresa y la investigación que nos conduce a esa innovación y a hacer empresas mucho más competitivas. Por tanto, encantado de compartir el stand también de la Universidad de Córdoba aquí con la Junta de Andalucía y con la Consejería de Universidad y por tanto pues un placer. Bueno, pues en la Universidad de Córdoba todos sabéis que tenemos una gran trayectoria en el campo agroalimentario, que tenemos una gran trayectoria también en la investigación sanitaria, tenemos empresas de base tecnológica que se están ya también constituyendo y bueno, y ahora se abre una serie de oportunidades con la base logística y con las empresas que trabajan en la defensa, que también vamos a aprovechar, porque tenemos también investigadores que trabajan en logística predictiva, en todos los sistemas logísticos, y nosotros tenemos que estar ahí. Y vamos a aprovechar esa llegada de la base logística a Córdoba para también trabajar e innovar y ser un punto de referencia de la innovación en ese campo. Bueno, pues mucho talento ahí en Transfiere. Hoy ya termina toda la innovación de Andalucía y uno de los proyectos que se han presentado precisamente esta mañana es Andalucía Respira, que es de lo que vienen a hablar nuestros invitados, ¿verdad, Valeria? Eso es, o sea, yo es lo que he dicho, yo creo que es algo, pues un proyecto muy importante que se creó justamente durante la pandemia. Si no me equivoco, creo que fue justamente que fue en cuestión de días, en cuestión de una semana. O sea, yo creo que esto es un proyecto que se llama Andalucía Respira y que fue pues algo, yo creo que muy complicado por el hecho de crear pues un respirador, ¿no? Crear este producto justamente en una situación de alarma en la que todos vivíamos en ese momento en marzo, así que nada, yo creo que ellos son los expertos y que ellos van a contar pues precisamente cómo fue el proceso. Contadnos, ¿qué es esto de Andalucía Respira? Pues como ha comentado Valeria, fue un proyecto, ¿no?, muy complicado de desarrollar. Comenzó en marzo de 2020, estábamos en plena pandemia, faltaban respiradores. El doctor Ignacio Díaz de Atuesta, que aparece ahora mismo en pantalla, cirujano cardiovascular, pues él fue el que dio un poco el pistoletazo de salida, ¿no? Se puso en contacto con la unidad de innovación de IBIMA, que es el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, en el que, bueno, del que yo formo parte, y nos indica que desde Madrid le decían que faltaban respiradores, que en Madrid se estaban agotando, que en algunos casos estaban teniendo que decidir qué hacer con los pacientes y buscar alternativas que no eran demasiado recomendables para el estado en el que se encontraban y que hacían falta más respiradores. Y en ese momento decidimos montar un equipo multidisciplinar en el que había una parte clínica, había una parte de ingeniería también y una parte también de gestión y de regulatoria que ayudaba a la preparación de toda la documentación necesaria en el desarrollo de un dispositivo médico. Y así surge el proyecto en el que colabora IBIMA, sí, con la Universidad de Málaga y por supuesto la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Qué momento ese, ¿no?, en el que hay que actuar, en el que hay una situación complicada y ahí lo que, bueno, tiene que haber conocimiento, pero también tiene que haber una respuesta rápida. Vosotros lo visteis clarísimo. Sí, de hecho, una de las cosas más impresionantes no es solo el logro técnico de hacer el respirador, sino el hacerlo tan rápido y con un equipo humano tan increíble que separó las tareas y lo consiguió resolver de una manera increíble. Vamos, espectacular. Yo nunca he visto nada así en la tecnología, hasta el punto de que lo que decimos siempre, ¿no?, que esto va por fases, ¿no?, vas haciendo prototipos que van aumentando funcionalidad y llegaba al punto de que se estaba probando un prototipo mientras el equipo estaba haciendo el siguiente, iba todo tan en paralelo y por eso, durmiendo muy poco, se consiguió hacer en tan poco tiempo. Claro, porque, bueno, perdón. Si me permitís, yo creo que también es importante, ¿no?, otra de las grandes claves fue el apoyo social, porque aunque el IBIMA, la Universidad de Málaga y la Junta de Andalucía eran los principales promotores del desarrollo, no hubiera sido posible sin la colaboración tanto empresarial como de la sociedad en aquel momento. En ese momento levantabas el teléfono porque necesitabas una pieza. Quiero que os pongáis en la situación, no sé si recordáis, en aquel momento todo el mundo estaba encerrado en casa, sí, las fábricas estaban cerradas y no había piezas, entonces era muy difícil localizar las piezas y sin embargo llamabas por teléfono y te abrían el espacio que fuera necesario y todo el mundo se volcó con
con el proyecto. Entonces, claro, la colaboración que hubo también público-privada y social fue muy importante y clave para que en tan solo 17 días, algo que normalmente tarda años en desarrollarse, pues pudiéramos conseguirlo. 17 días, tiempo récord, es que, claro, en una situación así todo parece que se facilita, ¿no? Y se junta para que salgan las cosas adelante. Es impresionante el proyecto y, no sé, desde 2020, que fue cuando empezasteis con ello, hasta ahora, ¿cómo se ha desarrollado? Bueno, pues hubo una primera fase, ¿no?, que es esta de marzo de 2020, principios de abril, en el que se desarrolló el equipo, se pasaron todas las pruebas tanto in vitro como in vivo, se hicieron ensayos con pacientes clínicos y fue aprobado, el equipo fue aprobado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que es la agencia nacional que autoriza el uso de estos equipos antes de ponerlo en uso, ¿no?, para asegurar que cumple con la regulación correcta. Y se fabricaron 300 equipos. La fabricación de 300 equipos finalizó como en el mes de junio y en esa primera etapa pues simplemente se realizó un equipo de emergencia que actualmente forma parte de la estrategia de la Reserva Estratégica del Servicio Andaluz de Salud, del SAS, y también se enviaron, una parte de ellos fueron cedidos a Ecuador, donde en aquel momento pues había una necesidad de respiradores, porque gracias a Dios aquí en España, ¿no?, la situación había mejorado mucho y la incidencia de personas con necesidad de respiradores había disminuido. Esa fue la primera etapa. Claro, porque yo me imagino que incluso volviendo un poquito a lo de antes, que para tenerlo en 17 días, en una brevedad increíble, bueno, pues se presentarían muchos problemas justamente en esos 17 días, muchos cambios. ¿Cuál fue el mayor problema en esos días? ¿Cuál fue algo que dijerais, esto no va a salir bien, ¿no? Bueno, lo más complicado realmente fue encontrar las piezas, como comentaba. España, por desgracia, no tiene una gran industria, entonces muchas piezas venían de fuera, venían de Italia. Italia había cerrado su fábrica incluso 2 semanas antes que nosotros. Alemania había cerrado la frontera y no dejaba salir ningún material que potencialmente pudiera servir para un respirador. Y aunque nuestras piezas eran piezas industriales, en el momento que sonaba que podía ser para un proyecto de respiradores, se bloqueaban en la frontera. Entonces esos desbloqueos y ese conseguir las piezas, porque claro, fabricar un respirador fue más o menos sencillo, pero luego ampliar y escalar a 300 había que multiplicar, ¿no?, por 300 todos los problemas. ¿Y cuándo fue la primera vez que se probó el primer respirador? En el primer momento que lo probasteis. Si no me equivoco, aquí justamente en el documental que estamos viendo, creo que fue a un paciente de la UCI en Antequera, ¿no? Se probó en Antequera y en Granada, fueron los 2 pacientes en los que se probó. De hecho, la paciente de Antequera, tuvimos el gusto de contar con ella en el mes de noviembre, que fue el evento del 10º aniversario de IBIMA, y vino, se le hizo un reconocimiento, porque gracias no solo a ella y a los familiares, ¿no?, que en ese momento tan difícil en el que se encuentra pues una esposa y una madre en una UCI con un estado crítico, y te piden por favor el probar un equipo que en aquel momento era experimental, pues dar esa autorización para que se pueda hacer, eso es de honrar y de agradecer. Entonces esta persona pues es una superviviente de nuestro equipo y la verdad es que ella fue la primera persona. Al final todo esto es una lección de vida, ¿no? Es como un proceso de lo que decíais, del equipo humano. Todo esto yo creo que os lleváis no solo el crear el Andalucía Respira, sino también una lección de todo ese trabajo, claro. Y de un aprendizaje, al final de una situación de emergencia, de guerra sanitaria, porque era una guerra. O sea, realmente es que parece que han pasado ya casi 3 años, pero es que hay gente, que yo hablo mucho con muchas personas, que parece que lo tenemos borrado y yo creo que eso tiene que seguir ahí, estar ahí y estar presente sobre todo. Así que no sé si para vosotros también fue una lección, un aprendizaje el crear ese respirador. No, desde luego. No solo por el componente personal que te llevas al hacer eso, sino yo creo por lo que ha desembocado el respirador. Ahora, hoy en día, no son necesarios los respiradores, al menos no en términos de emergencia, pero todo lo que el proyecto inició se ha seguido continuando, hemos seguido haciendo innovación, no solo en el mundo de los respiradores mecánicos, sino que se ha creado un equipo un poco, no necesariamente solo a raíz de la Andalucía Respira, pero iniciado con la llama de eso en el Laboratorio de Robótica Médica de la universidad, donde tenemos proyectos de laparoscopia, proyectos nuevos con
para cirugías de hígado, y toda esa innovación estamos realimentándonos los unos a los otros, y creo que de verdad que aparte de las experiencias personales que nos llevemos cada uno, que desde luego son momentos que no se olvidan, de forma institucional es todo eso que ha iniciado Andalucía Respira, toda esa realimentación e innovación, es lo mejor del proyecto. Bueno, el nombre es buenísimo, a mí me encanta. Andalucía Respira, es súper gráfico y se entiende perfectamente. Además, aquí todo lo que tenga la palabra Andalucía nos gusta. ¿Dónde radica la innovación en este respirador? ¿Dónde está el componente para que entendamos todos cuál es la revolución o lo que aporta, ¿no?, de novedoso, de tecnología, de innovación el respirador? La novedad realmente, o sea, novedad como tal, el equipo no es novedoso. Hay respiradores desde hace muchísimos años en los hospitales, unos respiradores de gran calidad que comercializan otras empresas. La ventaja del nuestro es que era rápido, fácil de fabricar con piezas que no eran médicas, eran componentes industriales y de bajo coste. Un equipo normal viene a costar unos 15.000 euros y en este caso hablamos de un equipo de unos 3.000 euros. Entonces, competitivamente era sobre todo la rapidez, la sencillez y la economía. O sea, que también revoluciona el mercado de los respiradores en cuanto a lo económico, ¿no? Lo que necesitas para fabricarlo, por lo tanto, cuando hablamos de recursos públicos, pues también viene muy bien, ¿no? Para aumentar las posibilidades de tener más equipo en situaciones de emergencia. Y no sé si esto lo teníais en mente o surgió justo por la necesidad, o era un proyecto que queríais o teníais, no sé, o de repente os visteis en la casi obligación, ¿no?, de tener que hacerlo. Bueno, había un proyecto, pero no había un proyecto. El doctor Ignacio Díaz de Tuesta, que hemos hablado antes y hemos visto en pantalla, que es un cirujano ya, cuando hizo su tesina, o sea, estaba terminando la carrera hace ya, pues no sé, pero puede hacer a lo mejor 20, 30 años, espero que no me escuche por si me equivoco mucho con la edad. Pues en su tesina él hizo un respirador básico, sencillo, y esa idea, bueno, pues él lo desarrolló como trabajo fin de tesis o de carrera, y estaba ahí en un cajón. Y entonces cuando surge esa necesidad, él lo pone sobre la mesa, y de repente todos los demás que habíamos participado y que hemos participado en el proyecto, en la vida se nos había pasado por la cabeza desarrollar un respirador. Entonces había una idea que estaba allí, pero esa idea había sido abandonada hace muchísimos años. Que claro, no sabemos cuándo podemos recuperar una idea, ¿no?, de hace tantos años. O sea, te ves en esa guerra sanitaria que hablábamos, que tiene una rotura de stock totalmente y que no hay respiradores, y cómo nos veíamos, ¿te acuerdas?, también con las mascarillas, incluso con cosas. Un desastre. Un desastre, es que era un desastre, y hasta que no te ves en una situación así, o sea, a mí me impresiona cómo Andalucía o cómo, en fin, ciertas personas son capaces de ponerse en ese recorrido y decir, esto es ahora, y cómo coger esa idea de hace 20 años de una tesina, ¿no? Sí, que bueno, dices, como cada crisis es una oportunidad también para que se desarrolle. Igual si no hubiera habido la pandemia no habríamos avanzado en este sentido. O sea que hay que también, bueno, pues ver esa parte positiva que la tienen todas las situaciones más trágicas, ¿no? Alguna cosa buena. Como en este caso. Aquí somos optimistas y siempre intentamos ver ese punto positivo. ¿Y ahora qué queréis hacer con ello? No sé cuáles son los próximos proyectos, avances. Hoy lo habéis estado presentando en Transfiere, seguro que hay mucha gente que lo ha conocido por primera vez, y si no, ha ahondado más un poco en cómo se ha fabricado y bueno, los procesos acortados, ¿no?, y abaratados, por otra parte. Pero bueno, ¿qué queréis seguir haciendo con el respirador? ¿Hacia dónde queréis enfocarlo, mejorarlo? No sé si eso tiene margen de mejora o ya está en su punto máximo. Bueno, ahora mismo el respirador, primero era un respirador que funcionaba, sobre todo para el COVID, que tienen que ser un tipo de respirador un poco más específico. Ese respirador funcionaba, era Andalucía Respira original, y ahora lo que hemos hecho es llevar ese respirador al estándar de los respiradores comerciales, con diversos modos de respiración y funcionalidades que los profesionales médicos esperan de un equipo del estilo. Sin embargo, es un mundo muy competitivo y tampoco pretendemos nosotros, lo nuestro en la ciencia, no el hacer una empresa ni nada de eso, pero creemos que tiene muchísimas salidas, empezando por el mundo de la formación. No dejan de ser equipos muy caros, y imagínate universidades que alumnos suyos no tocan un respirador hasta que van a un hospital de verdad, porque son demasiado caros para que practiquen. Después, el respirador resuelve unos cuantos problemas técnicos muy interesantes de control, que pueden ser muy útiles para formación, no solo en universidades, sino también incluso en FPs, por las tecnologías que lleva.
fuimos a un congreso hace no demasiado del Ministerio de Defensa, donde se hablaba de, por la sencillez y robustez que tiene el respirador, utilizarlo como respirador de campaña en zonas bélicas, o como ya se utilizó en Ecuador para países del tercer mundo, por lo barato y ya te digo, lo sencillo que es solo una bombona de oxígeno, que es muy fácil de conseguir, y el respirador. O sea, como al final un proyecto no es tan por lo tecnológico que sea, ¿no? por lo complejo, sino que por lo sencillo. O sea, eso lo vemos muchísimo, que a veces sí, pero es verdad, como empresas buscan justamente esta pieza para no sé qué, para innovar, para crear, y luego al final lo más sencillo es lo que salva vidas. Sí, sí. Entonces, a mí me parece que es una reflexión bastante buena, que justamente sea lo sencillo, lo más económico y lo más bonito también para las personas, incluso para salvarlas. Oye, pues qué bueno haber tenido aquí a estos dos investigadores de la Universidad de Málaga que en un momento clave reaccionaron, actuaron y mejoraron, aportaron también su granito de arena, que esto se decía muchísimo, ¿no? Que cada uno aportara en su parcelita y vosotros pues lo habéis hecho por todo lo alto y ahí está, presentándose e incluso viendo el futuro para la formación, o sea que un proyecto redondo. Andalucía Respira, por si quieren buscar algo más. Solo me queda agradeceros, María Mengual y Marco Rollón, que hayáis estado aquí en Hola Andalucía. Muchísimas gracias. Que gracias, el proyecto siga pues, traspasando más fronteras y que llegue a cada punto donde se necesite. Muchísimas gracias. Y Valeria, ¿qué te puedo decir? Que hasta aquí llega la sección de Aula Magna, que te vemos el próximo viernes, aquí, en esta sección, para recordar además que pueden ver toda la información y toda la actualidad universitaria en Aula Magna. En aulamagna.net, exactamente, en aulamagna.net, que muchas veces me lío con .com, pero exactamente, ahí pueden ver toda la actualidad y nada, y aquí estoy yo para atraer a jóvenes y para traer siempre proyectos innovadores, creativos y de la universidad. Pues aquí te esperamos el próximo viernes, todos los espectadores de Hola Andalucía, y ahora vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y a la vuelta, cine.